Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, hermana, y buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este martes 29, Día de los Santos Apóstoles San Pedro y San Pablo. El Día del Papa. Felicitamos también a tantos sacerdotes que hoy celebran el aniversario de su ordenación, porque en la tradición de muchas diócesis hoy hay ordenación, así que los felicitamos a los que están de aniversario. Seguro que sí, con mucha alegría y con mucho entusiasmo, ¿verdad? Para que el Señor continúe derramando su bendición sobre todos y cada uno de ellos y siga bendiciendo su ministerio sacerdotal. Y sobre todo por el Santo Padre, Pastor Universal, que siga guiándonos con sabiduría en este nuevo tiempo que surge después de la pandemia, la nueva realidad de este COVID que ha cambiado un poco nuestras vidas, pero nos refuerza en la experiencia de nuestra fe, en el gozo del servicio. Y que nos continúa, Padre, invitando a ser esa iglesia discípula misionera en salida. Así que vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Ven, Espíritu Santo. Purifica la iglesia. Renuévala. Impúlsala. Transfórmala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Santos Pedro y Pablo. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Bien, continuamos compartiendo con ustedes esta tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la vida en Cristo, este tercer capítulo que nos habla sobre la salvación de Dios, la ley y la gracia. Ya vimos en un primer momento el artículo 1, la ley moral, y dimos inicio en el programa de ayer en el artículo 2 sobre la gracia y la justificación. Y nos iba diciendo que la justificación es la gracia del Espíritu Santo, tiene el poder de santificarnos, es decir, de lavarnos de nuestros pecados y comunicarnos la justicia de Dios por la fe en Jesucristo y por el bautismo. Sí, que el Espíritu Santo santifica, y esa santificación es regalo, es don de Dios que actúa en nosotros. Y una santificación que nos lava de nuestros pecados, que comunicamos, y que la justicia de Dios por la fe en Jesucristo y por su bautismo. Por eso nos dirá una frase, ¿verdad?, de la carta de San Pablo a los romanos: y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte ya no tiene señorío sobre él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también nosotros, considerémonos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Así que el Espíritu Santo nos hace vivir en Cristo para Dios, reproduciendo, realizando las mismas obras, las obras de amor. Por eso en el libro de los Hechos nos dice: Jesús pasó haciendo el bien. Así estamos también nosotros invitados a pasar por la vida haciendo el bien. Continuamos entonces con el 1991. La justificación es al mismo tiempo acogida de la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. La justicia designa aquí la rectitud del amor divino. Con la justificación son difundidas en nuestros corazones la fe, la esperanza y la caridad, y nos es concedida la obediencia a la voluntad divina. Retomemos lo de ayer. Recordemos que la primera obra de la gracia del Espíritu Santo viene a través de la conversión. Y es la conversión, la vuelta a Dios, la que obra en nosotros la justificación. ¿Qué hace la justificación en nosotros? La justificación nos libera del pecado. ¿Qué es el pecado? Acciones que contradicen al amor de Dios. Y por lo tanto, si nos libera del pecado, nos purifica. La justificación es prolongación
de esa iniciativa misericordiosa. Dios que sale a mi encuentro, Dios que sale a nuestro encuentro, nos otorga el perdón, nos reconcilia y por lo tanto nos libera de la esclavitud. Al liberarnos de la esclavitud, entonces, ¿qué sucede? Que somos acogidos. ¿Qué acogemos? La justicia de Dios. Por la fe en Jesucristo. ¿Qué es la justicia de Dios? La gracia. Es importante entender que no estamos hablando ahora de justicia en términos jurídicos, sino desde Jesucristo. Entonces la justicia designa aquí la rectitud del amor divino. Por lo tanto, la justificación es ¿qué? Acoger el amor divino, el amor de Dios. Con la justificación son difundidas en nuestros corazones las virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad. Y nos es concedida la obediencia a la voluntad divina. Por lo tanto, recibo esos regalos de fe, esperanza y caridad y además me pongo en actitud de obedecer, de poner en práctica, de cumplir como Jesús la voluntad de Dios. Entonces, acogemos lo que Dios nos regala. ¿Qué nos regala? Su amor divino. Ese amor divino en nuestros corazones tiene 3 dones, 3 virtudes. Fe, esperanza y caridad. Y además es concedida la obediencia a la voluntad divina. Obediencia en la fe. Por eso a veces hay personas que utilizan, es que por obediencia en la fe me pongo en camino como Abraham. Por obediencia en la fe yo no puedo hacer estos actos. Esta obediencia en la fe me hace vivir la esperanza, me creo la promesa de Dios. Y esto lo hago por amor, pero el amor que inflama mi corazón de entregarle mi vida entera. La justificación no fue merecida por la pasión de Cristo. Sí. Esa es importante. Esa es importante. La justificación nos fue merecida. Sí, nos llegó por la pasión de Cristo. Que se ofreció en la cruz como hostia viva, santa y agradable a Dios, y cuya sangre vino a ser instrumento de propiciación por los pecados de todos los hombres. Entonces la justificación nos llega por la pasión de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Se ofreció en la cruz como hostia, como víctima, viva, santa y agradable. Y su sangre me ha lavado la sangre, ha sido el instrumento de propiciación. Recuerden que el propiciatorio se llamaba la tabla que estaba encima del arca, donde derramaban la sangre de los sacrificios, como una expresión de que así como caía esa sangre y limpiaba, la sangre de Jesús nos ha limpiado de nuestros pecados. Esta justificación nos viene dada por el bautismo. Sacramento de la fe. Nos es concedida por el bautismo, sacramento de la fe. Entonces, en el momento en que soy bautizado, grande, pequeño, mediano, soy justificado. ¿Y qué quiere decir que soy justificado? Que soy lavado en la sangre bendita de mi Señor Jesucristo. Tú y yo hemos sido justificados, lavados, hemos recibido el perdón de los pecados. Nos asemeja a la justicia de Dios, que nos hace interiormente justos por el poder de su misericordia. Si por ese amor profundo que Dios nos tiene, llegamos a ser justos, hombres y mujeres abiertos a la voluntad de Dios. El justo, dirá el Salmo, vivirá por la fe. Y la fe es la obediencia al proyecto de Dios. Y ese proyecto de Dios está cifrado en el cumplimiento de sus mandamientos, que Jesús nos dice, más que la ley, es el consejo, el amor planificado. Tiene por fin la gloria de Dios y de Cristo y el don de la vida eterna. Entonces, ¿cuál es el fin de esta justificación? Dar gloria a Dios. Y esta gloria a Dios en Cristo, con Cristo y por Cristo. Y asimismo entonces recibimos un don de vida, pero un don de vida que es eterno, que no se acaba. Pero ahora, independientemente de la ley, Carta a los Romanos, capítulo 3. La justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas. Así que en este momento, lo que antes se había atestiguado, se había anunciado, se ha cumplido.
¿En quién? Vamos a ver. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo, por todos los que creen. Para todos los que creen, pues no hay diferencia alguna. Sí, para todos los que creen. Importante, no hay diferencia alguna. Es la fe la que nos justifica. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Ese es el principio. Todos pecamos y estamos privados de la gloria de Dios. Ahora bien, y son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió como instrumento de propiciación por su propia sangre. Así que entonces, interesantísimo, todos pecamos, estamos privados de la gloria de Dios y somos justificados, santificados, lavados por el don de su gracia. ¿En quién? ¿Y por quién? En virtud de la redención. ¿Quién realizó esa redención? Cristo Jesús. ¿Dónde la hizo? En la cruz. Por eso dice, a quien Dios exhibió como instrumento de propiciación, es decir, como instrumento de misericordia. ¿Y cómo ha llegado a ser Jesucristo instrumento de misericordia? Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, entregando su vida, derramando su sangre. Por eso dirá, mediante la fe, para mostrar su justicia, pasando por alto los pecados cometidos anteriormente, en el tiempo de la paciencia de Dios, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser el justo y justificador del que cree en Jesús. Por tanto, todo el que cree en Jesús, en Él, por Él y con Él, seremos justificados. Es el tiempo de la paciencia de Dios. Y en ese tiempo de la paciencia de Dios, muestra su justicia, su santificación en este tiempo presente. ¿A través de quién? De Jesucristo. Por eso mirar la cruz, y lo usamos también el Viernes Santo, cuando se presenta la cruz, que se dice esa frase, no, miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo nuestro Salvador. ¿Y por qué fue clavado en la cruz? Por nuestros pecados. ¿Y qué hizo en la cruz? Derramó su sangre. Y derramando su sangre nos ha lavado. ¿Y cómo ritualizo yo esto? En el bautismo. Por eso en el bautismo somos lavados en la sangre preciosa del Señor. Que se actualiza en una celebración que recuerda ese memorial en la Eucaristía. La justificación establece la colaboración entre la gracia de Dios y la libertad del hombre. Así que mira cómo va esto caminando. Dice, la justificación libera al hombre del pecado. La justificación me permite acoger la justicia de Dios. La justificación nos fue merecida por la pasión de Cristo. Entonces la justificación establece ahora ¿qué? Colaboración. ¿Entre quién? Entre la gracia de Dios y la libertad del hombre. Me equilibra. A través de la gracia, entonces yo soy libre. Y como soy libre, puedo tomar decisiones. Opto o rechazo. Se supone que en Cristo, por el Espíritu Santo, optemos a favor y no en contra. Por parte del hombre se expresa en el asentimiento de la fe a la palabra de Dios, que lo invita a la conversión, y en la cooperación de la caridad al impulso del Espíritu Santo, que lo previene y lo custodia. Por lo tanto, ¿cómo ejercita el hombre esta libertad? Con la fe. Asintiendo a la fe en esa palabra de Dios, esa palabra que invita ¿a qué? A la conversión. Y recordemos al principio, ¿no? Que la conversión es la primera obra del Espíritu Santo. Esto entonces me lleva a mí a sentir esa palabra que me invita a la conversión, y entonces colaboro. ¿Cómo? A través de la caridad, impulsado por el Espíritu Santo, que me previene y me custodia para actuar y hacer el bien. Y siempre es el bien común, que está fundado en el amor. Y volvemos a lo mismo. Cuando Dios toca el corazón del hombre mediante la iluminación del Espíritu Santo, que escucha la palabra, la persona escucha la palabra, el hombre no está sin hacer nada en absoluto al recibir aquella inspiración, puesto que puede también rechazarla. Y sin embargo, sin la gracia de Dios,
tampoco puede dirigirse por su voluntad libre hacia la justicia delante de Él. Sí, el ser humano tiene la capacidad de tomar decisión. ¿Lo acepto o lo rechazo? Lo curioso es que no voy a poder aceptarlo si el Espíritu no me ayuda. Por eso San Pablo dirá más adelante, el Espíritu viene en nuestra ayuda, en la ayuda de nuestra debilidad, porque generalmente tendemos hacia el mal. Y ese es el combate. Por eso hay que pedir la asistencia. Y por eso en los momentos de tentación uno pide al Señor, ayúdame, dame tu Espíritu, que me haga superar esta situación, esta realidad, este combate, este ataque. La justificación es la obra más excelente del amor de Dios. Esa justificación, esa santificación es la obra más excelente, porque Dios quiere que seamos santos. Manifestado en Cristo Jesús y concedido por el Espíritu Santo. Entonces Dios quiere en Cristo Jesús que seamos santos, sea manifestado. ¿Y cómo lo vamos a lograr? A través del Espíritu que nos es dado. San Agustín afirma que la justificación del impío es una obra más grande que la creación del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Ahora dirá San Agustín. Porque el cielo y la tierra pasarán, mientras la salvación y la justificación de los elegidos permanecerá. Porque es obra de Dios, y la obra de Dios se perfecciona plenamente en el ser humano. El ser humano es la cumbre. El cielo y la tierra pasa, todo está en servicio del ser humano, pero el hombre es, lo que es Dios en el cielo, es el hombre en la tierra. Dice incluso que la justificación de los pecadores supera a la creación de los ángeles en la justicia, porque manifiesta una misericordia mayor. Interesante, ¿no? Manifiesta una misericordia mayor. ¿Por qué? Porque ha perdonado al ser humano y no ha perdonado a los ángeles. Supera, dice, supera a la creación de los ángeles. Entonces, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano, Salmo 8, ¿verdad? Para darle poder. Lo pusiste delante de. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Pero otro salmo dirá, lo sentaste delante de los ángeles. Entonces uno puede entender, delante, de frente, o es que están en la primera fila. Pues según esto, está en la primera fila. Interesante. Sí. Ese amor de Dios es mucho más grande, mucho más pleno en el ser humano. El Espíritu Santo es el maestro interior. Maestro que enseña. Entonces es el maestro interior. Él es el que le toca hacer la obra artesanal en nuestros corazones. Haciendo nacer al hombre interior. ¿Cuál es ese hombre interior? El hombre del Espíritu, el hombre de la gracia, el hombre santificado, el hombre divinizado. La justificación implica la santificación de todo el ser. De todo el ser humano, es decir, de todos sus pensamientos, de todas sus palabras, de todas sus acciones. Todo queda santificado. Por eso yo les suelo decir a los muchachos cuando se confirma, ¿verdad?, que un cristiano es una persona portador de la bendición de Dios. Y todo lo que toca, lo bendice, lo santifica. Por eso es que, dirá Pablo, de tus labios que solo salgan palabras de bendición y no de maldición. Palabras buenas y no malas, acciones buenas y no negativas. Si en otros tiempos ofrecisteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y al desorden, hasta desordenaros, ofrecedlos igualmente ahora a la justicia para la santidad. O sea, esa nueva vida que te ha dado el Señor a través de su Espíritu. Si antes lo hacía para el mal, ahora hazlo para el bien. ¿Por qué? Al presente, libres del pecado y esclavos de Dios, fructificáis para la santidad y el fin, la vida eterna. Por lo tanto, si ya has recibido el perdón, aprovecha todas tus acciones para hacer el bien. Deja el mal a un lado. No te dejes envolver, no te dejes engañar, no te dejes seducir del mal espíritu, sino todo lo contrario, abre tu vida. Pausamos y volvemos dentro de un rato. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Omegos te invita a escuchar Atardecer Eucarístico todos los martes a las 6:30 de la tarde
porque todas mis fuentes están en ti. Escucha a las 6:45 de la tarde La Esperanza de los Hombres, que nos invita a ser misioneros. Y porque somos bautizados y enviados, caminamos rumbo al Camp 6 a las 7:30 de la noche. Adentrémonos en el corazón del Papa al corazón de la familia a las 9 de la noche. Y nuestro descanso sea a la luz del Ave María a las 9:40 de la noche. Para Católica Radio, Omecos, comunicando la verdad. Católica Radio y Nueva Senda te invitan a que escuches el programa Una Mirada de Esperanza con el diácono Jorge Almodóvar Capielo, un programa donde podrás compartir tus emociones para recibir apoyo, fortaleciendo la esperanza. Una Mirada de Esperanza, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Facebook Live y por Católica Radio 88.9 y el 89.1 FM. Puedes creer, puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. Católica Radio en el 88.9 FM Isla y el 89.1 FM en el área oeste de Puerto Rico presenta el programa Por el Gozo de Vivir, con el lema La cercanía del ser humano ocurre cuando se enraizan al corazón Dios, acordes y versos, en una aportación educativa, religiosa y cultural. Te invito a que compartas conmigo El Quijote de otro tiempo, Javier González Rosado, poemas, música y pensamiento. Viernes de 8 a 9 de la noche, también por catolicaradio.pr.com y TuneIn Radio. Por el gozo de vivir. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM. Y por el internet catolicaradio.pr.com. Católica Radio quiere rezar contigo y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Bien, estamos en este capítulo tercero sobre la salvación de Dios.
Estamos dialogando sobre la ley y la gracia. Y comenzamos con la justificación. Yo quisiera que brevemente, ¿verdad?, sencillamente, tratar de clarificar. Primero, justificar como un término jurídico, legal, significa absolver, declarar justo y proporcionar sentencia favorable en un juicio. Repito, absolver, es decir, absolver quiere decir declarar justo, que no hay culpa, y proporcionar sentencia favorable en un juicio. Esta misma palabra, justificación, teológicamente significa el acto de Dios que quita la culpa y la pena del pecado, al mismo tiempo que hace justo a un pecador por medio del sacrificio expiatorio de Cristo. Así que quita la culpa, quita la pena del pecado, pero lo hace en virtud de ¿qué? Del sacrificio expiatorio de Cristo. Es decir, por eso es que hemos estado hablando de la sangre derramada y todo esto. Es importante porque hemos ido dando, según los numerales, un camino. La gracia del Espíritu Santo, por lo tanto, tiene el poder de santificarnos, el poder de justificarnos. Y esto consiste en lavarnos de nuestros pecados y en comunicarnos ¿qué? La justicia. Teológicamente nos quita la culpa y la pena del pecado. ¿Por medio de qué? De la fe en Jesucristo. Pero esto hay que realizarlo a través del amor. Y esto es lo que el bautismo nos hace ritualmente celebrar. Por eso, Padre, ante lo que usted acaba de leernos, volviendo al 1989, cuando dice, la justificación no es solo remisión de los pecados, sino santificación y renovación del interior del hombre. ¿1800 qué? 1889. Cuando habla sobre la primera obra de la gracia del Espíritu, pero lo que está en pero es que tiene que leerlo todo. La primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión. ¿Qué quiere decir la conversión? Que usted vuelve a Dios. Arrepiéntete, conviértete, cambia tu estilo de vida, cambia tu mentalidad y cree en el reino de los cielos, o la otra versión, cree en el Evangelio. Si tú crees, entonces, decía usted, dice aquí, la justificación no es solo remisión de los pecados, sino también santificación y renovación del interior del hombre. Léalo otra vez. La justificación. Y entendemos por justificación libre de pecado por la sangre redentora. No es solo remisión de los pecados. No solo remisión de los pecados, sino también santificación y renovación del interior del hombre. El corazón nuevo. Y ese corazón nuevo te va a llevar a pensar, a actuar, a hablar, vivir de una forma diferente. Y eso es lo que llamamos la nueva vida en Cristo. Por eso dice, si soy hombre nuevo, renovación del hombre interior, entonces he sido liberado. ¿De qué? Del pecado. El problema es que muchas veces nos quedamos solamente en el pecado, ¿verdad? Que contradice. ¿Qué es el pecado? Todo aquello que contradice el amor de Dios. ¿Y qué hace entonces la justificación? Purifica el corazón. ¿Cómo lo logra? Desde Dios. Dios es quien tiene la iniciativa. Dios es el que sale a mi encuentro. Que Jesús lo narra con la parábola del hijo pródigo. Entonces Dios otorga el perdón porque es una iniciativa misericordiosa. Tiende el puente otra vez. Eso significa reconciliación. Me libera de la esclavitud, de la servidumbre del pecado y me sana. Y ahí me convierto en criatura nueva. Ahora bien, esa justificación también es acogida de la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Vuelve a reafirmar lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que la justicia designa aquí la rectitud del amor divino. Dios me ama rectamente y quiere que yo participe de eso. Por lo tanto, esto nos viene dado como un don. Y como es un don, se explicita en tres virtudes que son las teologales. La esperanza y la caridad. Y esta fe, esperanza y caridad nos abre a la obediencia de la voluntad divina. Y por lo tanto, resumiendo, esta justificación ha llegado a nosotros por la pasión de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Se ofreció en la cruz. Se ofreció como ¿qué? Como víctima, como hostia viva, santa y agradable. Y su sangre
vino a ser el instrumento de la misericordia por los pecados de toda la humanidad. Entonces esta justificación me llega a mí, te llega a ti, o nos ha llegado por el bautismo, que es un sacramento de fe. Por eso para recibir el bautismo hay que tener fe. Una fe que se personifica o es pedida en nombre de. Por eso un niño, nosotros bautizamos a los niños por la fe de los padres. Esta fe se confirma después más adelante. Y entonces nos asemeja a la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nos hace interiormente justos por la fuerza y el poder de la misericordia, que tiene como fin dar gloria a Dios en Cristo Jesús y percibir y recibir el don de la vida eterna. Entonces esto hoy me lleva hicimos como un resumen, un compendio a la luz de la definición que entonces ahora usted nos trajo desde la parte legal, pero de la parte teológica, porque aquí estamos hablando de parte teológica y entonces ahí es donde uno se puede confundir. Por eso dice, la justificación entonces establece que colaboración entre ¿qué? Entre la gracia de Dios y la libertad del hombre. Digo esto porque vamos a hablar ahora a continuación de la gracia. Y si no tenemos esto claro, que estoy seguro que todavía no lo tenemos del todo claro y estamos tratando de decir, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Pero ahí vamos, poquito a poco. No se desanime. Léalo otra vez. Entonces, finalmente, la justificación es la obra más excelente del amor de Dios. Y para esto el Espíritu Santo es nuestro maestro y hace nacer en nosotros el hombre, enténdase, hombre o mujer, ¿verdad? Y entonces la justificación implica la santificación de todo el ser. Y eso es lo que vamos a llamar, o vamos a ver como la gracia. Por eso el número 1996 nos dice, nuestra justificación es obra de la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? Es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada. ¿Cuál es esa llamada? Llegar a ser hijos de Dios, hijos adoptivos, partícipes de la naturaleza divina, de la vida eterna. Fíjense qué hermoso, ¿no? Nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra divinización es obra de la gracia de Dios. Por eso leíamos anteriormente que la obra de la redención es más grande que la obra de la creación. ¿Por qué? Porque la gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da, regalo nos da para responder a su llamada. ¿Y cuál es la llamada que Dios nos hace? A llegar a ser hijos de Dios. Además, en Jesucristo, hijos adoptivos, y por lo tanto, partícipes de la naturaleza divina, y además de la vida eterna. Todo un resumen. Si eres hijo, eres heredero. Si eres heredero, eres coheredero de ese reino, de esa vida. Hijo en el Hijo, por lo tanto, hermanos, y si somos hermanos, herederos. Y esa herencia es planificada con lo que llamamos vida eterna o lo que llamamos cielo. Por lo tanto, entrar en el cielo es entrar en la plenitud de mi llamada. ¿Y cuál es mi llamada? Que he sido llamado a ser hijo o hija de Dios. Y eso es lo que el bautismo me hace tomar conciencia. Por eso el bautismo, dirá el apóstol Pedro en su carta, me hace tomar una nueva conciencia de que soy hijo de Dios. Y esa nueva conciencia me lleva a decir, he dejado mi vida anterior, mi vida de pecado. Hijo de Dios. Si yo soy hijo de Dios, debo vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso veríamos esta fe, esperanza, caridad, pero solo movido desde la obediencia. ¿Quién me enseña esa obediencia? Jesucristo, que no es fácil. Por eso en la carta de los Romanos dirá que aprendió a obedecer sufriendo, llorando, etcétera. Todo ese texto tan hermoso, ¿verdad? Entonces, repetimos, nuestra justificación es obra de la gracia de Dios. La gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada. Fíjate, el favor es el auxilio gratuito. Él viene y me ayuda. ¿Esa llamada cuál es? Yo digo, ¿pero qué llamada? La de que lleguen a ser de verdad, plenamente hijo o hija de Dios. Y esto lo logramos a través de Cristo, porque en Cristo, que es el unigénito, nosotros hemos sido adoptados.
Y por lo tanto, partícipes de la naturaleza divina. Y esa vida divina, plena, vida eterna. Entonces, continuamos. La gracia es una participación en la vida de Dios. ¿Cómo participo yo de la vida de Dios? Lo voy a explicar. Pero entonces, gracia es que participo en la vida de Dios. Yo participo. Entonces, si yo estoy en gracia, participo de la vida de Dios. Fluye por mis venas, fluye en mi interior la vida de Dios. Además, nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. Eso es lo que llamamos la comunión profunda. ¿Y esto lo logramos? Por el bautismo, el cristiano participa de la gracia de Cristo. Participa. Comenzamos a participar. ¿Quién es Cristo? Cabeza de su cuerpo. Que es la iglesia. Por lo tanto, como hijo adoptivo, puede ahora llamar Padre a Dios en unión con el Hijo único. Recibe la vida del Espíritu que le infunde la caridad y que forma la iglesia. Es toda una síntesis de muchas cosas que sabemos. Nos cuesta organizarla, ¿verdad? Y eso es lo que estamos tratando. La gracia es una participación en la vida de Dios. Participo de la vida de Dios. Me introduce en esa intimidad. De la vida trinitaria. Intimidad. Es cercanía. Es meterme dentro de ese Dios uno y trino. Esto lo logro por el bautismo. Entonces, por el bautismo yo comienzo a participar de la gracia de Cristo que me fue dada en la cruz ya. ¿Y quién es Cristo? Cabeza de su cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo? La iglesia. Entonces nosotros, la iglesia, como hijos adoptivos o personificados como hijos adoptivos, puedo llamar a Dios Padre. Y entonces, en unión con el Hijo único, que es Jesús, es que yo llamo a Dios Padre, unido a Él. En el Hijo soy hijo. Él es el Hijo unigénito. Nosotros somos los hijos adoptivos. Y a través de Cristo recibo la vida del Espíritu que le infunde la caridad y que forma la iglesia. ¿Qué es que le infunde la caridad? Que voy a tener el mismo amor de Cristo. Por eso Pablo decía hace una semana, ¿verdad? El amor de Cristo me urge, el fuego de Dios me mueve, me motiva, me lanza. Y esta vida del Espíritu que le infunde la caridad forma, construye la iglesia. Esta vocación a la vida eterna es sobrenatural. Me viene dada de Dios. Depende enteramente de la iniciativa gratuita de Dios. Dios sale a mi encuentro. Además, porque solo Él puede revelarse y darse a sí mismo. Él es quien se revela. Eso yo no lo puedo lograr por la razón. Por eso me tengo que convertir de mis esquemas y someter mi voluntad a la voluntad del Padre, siguiendo el ejemplo de Jesús, negándome a mí mismo. Sobrepasa las capacidades de la inteligencia y las fuerzas de la voluntad humana, como las de toda criatura. Entonces yo no puedo lograr esto por mis puños. Por eso la fe es un don, es un regalo, en virtud teologal, parte de Dios. La gracia de Cristo es el don gratuito que Dios nos hace de su vida infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma para sanarla del pecado y santificarla. Es la gracia santificante o divinizadora recibida en el bautismo. Entonces, ¿a qué llamamos la gracia de Cristo? La gracia de Cristo es el regalo, es el don gratuito que Dios nos hace de su vida, por el Espíritu Santo, que le infunde en nuestras almas. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nuestras almas? Nos sana. ¿De qué nos sana? Del pecado. Y por lo tanto nos santifica. Y eso es lo que llamamos la gracia santificante o divinizadora. Me voy haciendo divino. Esta es la obra del Espíritu, que tú y yo lleguemos a ser divinos. Es recobrar, Padre. Viene siendo recobrar la nuevamente divinidad perdida de la creación. Ser imagen, ¿verdad?, de Dios. Porque la vida divina consiste en que yo participo de esa vida de Dios en mí, que por el pecado la perdí. Y entonces me fui a hacer mi vida, mi mundo.
En la obediencia retomo el camino, por eso es la conversión. Es como cuando usted dice, Dios te ama, Dios te perdona, Dios quiere que tú seas feliz, Dios quiere que tú vayas al cielo, Dios quiere que tú seas santo. Es todo el camino. Soy esa obra que... ¿Y qué es ser santo? Un ser divino. Uh-huh. Es volver a ese amor al primero, es volver al origen, ese ser imagen y semejanza de Dios, esa dignidad humana que Dios me dio cuando me creó a su imagen y semejanza, sin pecado, sin maldad, sin nada, pues volver a retomarlo, que por el pecado, por mi humanidad, por mis debilidades, por mis tantas faltas, pues ofendí a Dios, me alejé de Él, por eso necesito convertirme. ¿Cómo lo logro? En Jesucristo. Por eso Jesucristo es el rostro humano de Dios, el rostro divino del hombre. Por eso Jesucristo es síntesis. Y por eso que dice que en Él converge todo. Que es que a veces uno no lo entiende. Porque para llegar a ser el hombre perfecto hay que mirar a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es que en Cristo está la síntesis. ¿Y qué hizo Jesucristo? Asumió nuestra naturaleza humana. Se hizo como menos en el pecado, para podernos divinizar. Si no, no se puede hacer este cambio. Por eso la gracia de Cristo es un don gratuito que Dios nos hace de su vida, infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma para sanarla del pecado y santificarla. Es la gracia santificante o divinizadora, recibida en el bautismo. La recibimos en el bautismo. En el bautismo que comienza a gestarse ese hombre y esa mujer nueva. Es en nosotros la fuente de la obra de santificación. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo. ¿Qué es lo viejo? El pecado. Todo es nuevo, la gracia. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo. Todo proviene, todo es don, todo es gracia. La gracia santificante es un don habitual, una disposición estable y sobrenatural que perfecciona el alma para hacerla capaz de vivir con Dios, de obrar por su amor. Miren, ve, la gracia santificante es un don habitual, ya desde el bautismo ya vive en nosotros. Una disposición que tiene que ser estable, pero además está sobre la naturaleza. Es gratuito. ¿Qué hace? Perfecciona al alma. ¿Para qué? Para hacerla capaz de vivir con Dios. Vivir con Dios. Vivir con Dios. ¿Y qué? Obrar por su amor. ¿Qué quiere decir vivir con Dios? Obrar por su amor. ¿Y por qué logro obrar por su amor? Porque soy obediente. Además, se debe distinguir entre la gracia habitual, disposición permanente para vivir y obrar según la vocación divina. Hay una gracia habitual que me dispone para vivir y obrar según la vocación divina. ¿Cuál es la vocación divina? Llegar a ser hijo de Dios. Y las gracias actuales que designan las intervenciones divinas que están en el origen de la conversión o en el curso de la obra de la santificación. Entonces llamamos gracias actuales a esas intervenciones que Dios realiza en nuestras vidas, que están en el origen de esa conversión o en el curso de la obra santificadora. Es decir, me motiva, me mueve, me inicia. Yo siento este deseo de ser. Me dejo llevar por esa inspiración. Y esa inspiración me motiva, me mueve ¿a qué? A hacer obras de amor, obras de caridad, acciones concretas que llevan a obedecer a Dios, a cumplir su voluntad. La preparación del hombre para acoger la gracia es ya una obra de la gracia. Entonces me tengo que preparar, me tengo que disponer. Por eso muchas veces le decimos a la gente, invoca al Espíritu Santo, pide al Espíritu Santo, dispón tu corazón. Esta es necesaria para suscitar y sostener nuestra colaboración a la justificación mediante la fe. ¿Ves? Exige, suscita, sostiene nuestra colaboración
a la justificación mediante la fe y a la santificación mediante la caridad. Por lo tanto, me justifico en la fe, pero adquiero la santificación por las obras, la caridad. Por eso no es fe solo, las obras. Fe y obra, dirá Santiago. Dios completa en nosotros lo que Él mismo comenzó, porque Él por su acción comienza haciendo que nosotros querramos y termina cooperando con nuestra voluntad ya convertida. Así que Dios comienza haciendo que nosotros querramos y termina cooperando. Sí, yo quiero que y te ayudo. Sí, es como usted en su casa que tiene que hacer un proyecto al niño y usted comienza ayudándolo. Le motiva y después le ayuda a hacerlo. Esa pedagogía, ¿no? De un buen padre que acompaña, que cuida, que guía, que sostiene. Ciertamente nosotros trabajamos también, pero no hacemos más que trabajar con Dios que trabaja. Interesante, ¿no? Ciertamente nosotros trabajamos también, pero no hacemos más que trabajar con Dios que trabaja. Y esto lo dice Agustín, que tuvo una lucha terrible en su vida de rebeldía, de confusión, hasta que al final cae en cuenta y dice, pero claro, nosotros trabajamos, pero no hacemos más que trabajar con Dios. ¿Quién trabaja? Es Dios quien va llevando la obra. Porque su misericordia se nos adelantó para que fuésemos curados. Entonces, ¿cómo lo hace? Su misericordia se nos adelantó. Nos sigue todavía para que una vez sanados seamos vivificados. Nos sigue, se va detrás de nosotros. O sea, que no nos deja solos. Se nos adelanta para que seamos llamados. Corre adelante, entonces te llama. Nos sigue para que seamos glorificados. Vuelve detrás de ti para que te glorifique. Se nos adelanta. Vuelve otra vez. Para que vivamos según la piedad. Nos sigue para que vivamos por siempre con Dios, pues sin Él no podemos hacer nada. Por eso es que Dios siempre trabaja. Origen y meta. Es interesante, ¿no? De ahí la experiencia de un ser humano que va en plenitud a ver poquito a poco cómo esta obra va llegando a su plenitud. Y vuelvo a la frase aquella que comentamos el otro día. Dios que comenzó en ti esta obra buena, Él mismo la lleve a feliz término. Por eso cuando Dios te llama a una misión, te da las gracias para poderla realizar. Por eso, hágase tu voluntad, quiere decir, tengo que abrirme. Dios me llama al matrimonio, me dará las gracias para hacer matrimonio. Dios me llama al ministerio, Dios me llama a la vida consagrada, Dios me llama a una misión, me llama, un servicio, ¿verdad? Me capacita y me va a dar la fuerza y la ayuda. Y aquí es donde a veces, ¿verdad? Pues está la lucha. El tiempo que nos acabó, veremos después cómo esto se une al libre. Esta libre exigencia de Dios exige también una libre respuesta del ser humano, pero de eso vamos a hablar mañana. Así que oramos. Así como Pablo tuvo esa lucha, Pedro también, y al final se convirtieron en las dos columnas de la iglesia, ¿verdad? Pedro como pastor universal, Pablo como pastor de los pueblos gentiles. Vamos a pedir esa gracia de vivir, de planificar y sobre todo avanzar y caminar en el proyecto de Dios, en ese sueño de Dios. Enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponer, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo número 2, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y muere sin esperar un homenaje. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompaña el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas tardes para todos y todas. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso